Muy buenos días a todos, bienvenidos a este tiempo de entrevista en el CEU Televisión. Soy María Teresa Baliñas y hoy tenemos el placer de contar con uno de los artistas más interesantes del panorama actual, Alberto Rodríguez Serrano. Es un artista multidisciplinar español conocido por su estilo profundamente emocional y su innovadora fusión entre el realismo y la abstracción. Formado en la Universidad Complutense de Madrid y en la Academia di Belle Arti di Florencia, ha trabajado en pintura, escultura y grabado, explorando técnicas poco convencionales como el uso de materiales fluorescentes y fosforescentes. Su obra ha sido expuesta tanto en España como a nivel internacional y ha colaborado con figuras del mundo del arte y de la moda. Su trabajo ha sido elogiado por su capacidad para conmover y conectar con el espectador, posicionándose como una figura destacada del arte contemporáneo en España. Desde Madrid, con una obra que combina el folclore y lo urbano con lo íntimo, lo figurativo, lo abstracto, nos acompaña en el estudio Alberto Rodríguez Serrano. Bienvenido, Alberto. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. A ti. Bueno, tu obra fusiona el realismo con la abstracción, ¿no? De una manera como muy personal. ¿Cómo describirías tu estilo y cómo dirías que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo? Pues fíjate, yo creo que esa pregunta se la tendríamos que hacer a la gente que luego va a valorar mi trabajo, porque cierto es que hay una combinación en abstracción y figuración. Yo la abstracción la considero como eliminar de la realidad aquello que no interesa para quedarte con la esencia, ¿vale? Entonces, una vez que comprendes esa esencia, se puede contar. Y luego entiendes aquello que ves, por lo tanto es figuración, ¿no? Sí. Y creo que ese desarrollo es sobre todo competencia de toda la experiencia y de todos los años, que desde que tienes un lápiz en la mano y empiezas a dibujar o empiezas a trabajar, hasta que la propia experiencia de vida te va de una manera inexorable llevando hacia una manera de trabajar diferente. Bueno, además nos acompañan hoy aquí mis compañeras Paula Argüeso y Ernestina Marcucci, que van a acompañarnos en esta entrevista. Buenos días, Alberto. Es una maravilla tenerte aquí, Alberto. Hemos visto que el estilo tradicional, la técnica tradicional, se te quedaba corta y has decidido desarrollar una nueva, más luminiscente, como única. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica y en qué influye en la experiencia del espectador? Empezando por el final, yo creo que es algo con respecto al espectador bastante potente o impactante. ¿Por qué? Todo comienza por una voluntad comunicativa, es decir, por unas ganas de contar, de transmitir. Siempre lo suelo decir de la siguiente manera: aquí en mi interior hay muchas cosas que se quieren contar. Y hay muchas veces que las palabras o la pintura tradicional se queda corta. Dices, yo pinto, yo hago mis cuadros, que pueden ser, o mis pinturas, que pueden ser más o menos bonitas. Eso ya es el espectador quien tiene que decidir, perdón, pero aún así hay un mensaje que quiero comunicar. Entonces, por esa necesidad surge una solución. No me acuerdo cómo, creo que fue un compañero de clase por el cual conocí la pintura de la luminiscencia. Entonces, claro, es una pintura que no se ve, que va cambiando con las diferentes luces. Partiendo de esa necesidad de comunicar, dices, leñe, yo aquí puedo tener un camino a la hora de contar, a la hora de expresar, ¿vale? ¿Puedo contar una cosita más sobre la técnica? En mi mentalidad antigua, con antigua me refiero cuando trabajaba con galerías, era el cuadro puesto en una pared y que la gente valorase la obra. En el transcurso de ver cómo podía desarrollar esa nueva técnica para que a la gente le gustase, le transmitiese, yo que era un inexperto y sigo siéndolo y todavía sigo en desarrollo, traía personas al estudio. Entonces, claro, me di cuenta de que cuando la persona se sentaba en ese sofá, con las luces, con la música, tuve que poner un paquete de Kleenex porque la gente se emocionaba. Entonces dije, leñe, pues a lo mejor en la manera de contar no es de la manera tradicional, sino es de una manera mucho más teatral. Y a la vista está que en tus obras incorporas elementos como la danza, la música, el folclore en general. ¿Qué papel juegan estas disciplinas en tu proceso creativo y cómo influyen en tus piezas? El proceso es al contrario, no es que quiera contar una bailarina. Es todo lo que pinto en su mayor parte es un autorretrato de mí, incluso los toros, incluso la bailarina. Pero en vez de ponerme a mí contento en un autorretrato, que quedaría bastante egocéntrico, uso otros referentes que además pueden ser universales en cuanto a mensaje, ¿vale?, para representar aquello que se tiene que representar, ¿vale?
Por ejemplo, en los toros es un animal que he trabajado desde desde en la facultad, desde antes incluso de la facultad. Al principio se estudia anatómicamente, pero cuando ya comprendes ese animal o ese referente, pueden ser bailarinas, tangos, paisajes. ¿Bien? Ahí ya entra otro tipo de comunicación. Entonces, el toro es como yo me siento en ese momento. Por ejemplo, digo, pues me tengo que salir en el teatro, o tienes que hacer algún tipo de presentación pública. Esos nervios que se sienten previamente, esa tensión, esas ganas de quererlo hacer bien. Eso luego se refleja, o intento reflejarlo en el toro, por ejemplo, o en el baile, o en lo que fuese necesario. Y iba a contar algo más, se me ha olvidado. Y en relación a esto, ¿no? ¿Cómo decides qué elementos incluyes en tu obra, cuáles no, y cómo llegas como a ese efecto vivo que consigues? Creo que hay dos partes, ambas igualmente de importantes, pero una que es más trascendente. Una, que es la memoria, por mi experiencia, por mi manera de trabajar, por la confrontación con el espectador, ves que hay una serie de recursos artísticos que funcionan mejor, ¿vale? A la hora de contar, o que gustan más, ¿vale? Pero eso es más la cocinilla, la parte técnica. Luego hay otra parte que es más trascendental, que es la que no soy yo quien elige. Es decir, yo no soy más que memoria, todos los recuerdos. Mi cuerpo no es más que toda la comida que he comido y mi cerebro no es más que todos los recuerdos que tengo, ¿vale? Pero ahí hay algo que cuando lo ves, cuando lo vibras, te dice esto tiene que ser así. Y es la parte más complicada, la parte más difícil. Me dicen, oye, pero ¿cómo empiezas a pintar? ¿Cómo empiezas a trabajar? La gente lo que quiere escuchar es la parte técnica, pero no es la parte técnica, es comprender aquello que vas a hacer. Entonces hay una comprensión que no sabría muy bien cómo explicar, es cuando tú vives algo, cuando lo tocas, cuando lo sientes, ahí hay una información que es pura, directa, rotunda, precisa. Luego tu mente la interpreta y tu memoria la analiza. Y luego va el proceso contrario. Tu mente intenta encuadrar esa sensación en una serie de elementos para que el espectador lo comprenda, ¿vale? Por lo tanto, esa parte trascendente no podría explicarla sin parecer un místico chaval. Ya. Pero es comprender, es ver, es ver esa información. Qué gusto escucharte, Alberto. Hemos visto también que has colaborado con diseñadoras como María Lafuente en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia y qué te atrajo de esa fusión entre la moda y el arte? Bueno, la primera colaboración, con María, no sé si fue con 21, 22, 23 años. Y en esas edades, a mí por lo menos me atraía todo lo nuevo, todo lo que fuese creativo, todo lo que fuese trabajar. Y claro, yo en aquel momento era, si no estudiante, pues estudiante, no me acuerdo de la edad, de hecho 21, no sé si eran 24 o 25. Entonces, todo te pilla de nuevas. Entonces, vas a la Fashion Week y está todo lleno de diseñadores, gente que cuando yo personalmente salí, piensas que los demás saben más simplemente por el hecho de ser mayores. Luego te vas dando cuenta de que no tiene nada que ver la edad, nada. Y fue una experiencia maravillosa, dura, Claro. porque cuando te enfrentas a un horizonte que es nuevo y es desconocido, es duro, pero muy bonito. Muy bonito. Y el agradecimiento a María, obviamente, porque yo sin ser nadie, sin tener nada, solamente mi buena voluntad y mi buen corazón, que decidiese al público y en la Fashion Week presentar trabajos míos, era un orgullo, claro. Alberto, ahora con el reciente fallecimiento del Papa, bueno, hemos visto que estuviste con él hace unos años, ¿no? ¿Qué recuerdo tienes de él? Tenemos tiempo, ¿no? Porque esto... Bueno. Tenemos tiempo. Recuerdo, la experiencia fue muy larga, voy a hacerlo breve, pero creo que bastante conciso. Todo comenzó porque mi madre falleció en el 2013, el 13 de diciembre del 2013. Bien. Y cuando yo estaba trabajando quería hacer lo que decía antes, quería transmitir esa emoción, eso que yo había sentido, ¿no? Y quería hacer un cuadro que representase de una manera pura el amor de una madre por un hijo y viceversa, ¿vale? Y cuando estaba realizando el trabajo dije, mi madre, ¿dónde tiene que estar el cuadro para que mi madre se siente lo más orgullosa? Dije, Vaticano. Y creo que si tengo una virtud es la capacidad de tener un objetivo y machacarlo hasta que se consigue, ¿no? Eliminando muchas partes de la historia para no hacerlo largo, fue un camino tortuoso. Hay un dicho que dice que si las cosas de palacio van despacio, las del Vaticano. Bueno, pero al final, la situación que al final tuve una audiencia
fue el Santo Padre que me invitó a una homilía que él hace por las mañanas en su propia casa en la Domus Santa Marta. Entonces, esa fue la homilía, se hizo la homilía, luego le entregué el cuadro y la experiencia que recuerdo fueron dos, respondiendo ya a tu pregunta. La primera, que explicándole el cuadro, le dije que esto era un detalle que yo quería tener con mi madre y que mi madre falleció el 13 de diciembre del 2013 y después de todas esas vicisitudes, de todas las cosas que pasaron, el cuadro se le entregué la noche del 13 al 14 de diciembre del 2017. Por eso tenía que contar un poco el proceso. Qué bonito. Claro, en ese momento el Papa Francisco me agarró del brazo, tenía una cruz, se la cogió del pecho y dijo: Alberto, ¿te importa que hagamos una plegaria por tu madre? Obviamente. Ya. Obviamente. Claro. Y ese fue un momento muy, muy particular. Otro momento que claro, cuando yo ya tenía claro que el cuadro se lo iba a entregar a su santidad, más claro, cuando lo estaba pintando. Lo estamos viendo ahí en... Ese Sí. fue el momento. Y esa era la presentación justo. Y claro, yo decía, y cuando yo esté delante del Santo Padre, ¿qué le voy a decir? Porque yo soy un chaval aquí. Y hubo un momento en el que se sentó al lado, después de la homilía no había nadie, había 3 o 4 personas. Y ahí comprendí que tanto miedo, que tanta... Al final las cosas son como tienen que ir. Y saliendo, la homilía era muy temprano por la mañana. Eso sí que fue un privilegio para mí, porque salí por la catedral, el Duomo, y esto no llegaba a las 6 de la mañana. No había nadie. Nadie. Y tener San Pedro para ti solo. Entonces, saliendo, al lado estaba la Piedad de Miguel Ángel, justamente en la salida, a la izquierda, o a la derecha en la entrada. Y claro, yo me quedé allí mirando, me quedé pensando, y me diciendo, joder, es la Piedad de Miguel Ángel. Y en ese momento yo creo que el camarlengo se equivocó porque no tenía la misma edad. Pero se me acercó y me dijo: Alberto, ¿tú sabes a qué edad entregó Miguel Ángel la Piedad al Papa? Dije: no, me dijo, a la tuya. Yo creo que se equivocó, porque creo que no era... Pero da igual, esa sensación fue muy potente. Es impresionante y muy emocionante escuchar lo que dices. De todos modos, de cara al futuro, ¿no? ¿Qué proyectos tienes en mente? ¿Algo especial, algo que nos puedas contar? Generalmente los proyectos son nuestros secretos, pero hay un proyecto en particular que sí que es el próximo que voy a hacer, es en Venecia, es en el Museo Fortuny de Venecia, y coincide con la Bienal de Arquitectura. Van a ser 6 meses de exposición, de mayo a octubre. Para mí un privilegio, obviamente, porque el Museo Fortuny, creo que en el 2024, si mis informaciones no son incorrectas, ha sido el museo que más ha subido en crecimiento, y es uno de los 3, 4, 5 museos más prestigiosos de Venecia. Y es el proyecto con el que estamos ahora trabajando. Vamos a ver si puedo estar a la altura, espero que sí. Seguro que sí, seguro que sí. Alberto, te deseamos muchísima suerte en tus futuros proyectos. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias también a Ernestina y a Paula por acompañarnos, y os esperamos la semana que viene con más entrevistas. Hasta luego, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.